¿Y cómo afrontar desde el punto psicológico el trauma que han generado los efectos de estos incendios forestales? ¿Qué recomendaciones se pueden dar a quienes han perdido un familiar y también lo han perdido todo? Vamos a andar en este tema, estamos en contacto para eso con la psicóloga de la clínica de la Universidad de los Andes, Carolina Mason. Muchas gracias por acompañarnos, Carolina, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Un placer de estar acá y poder entregarnos ciertas orientaciones con respecto a cómo poder sobrellevar esta situación de emergencia, de desastres, principalmente a la familia y a las personas vinculadas también en, obviamente, lo que significa el apoyo, ¿no es cierto?, que están desplegando. Es clave en la contención, el apoyo y también en considerar los hechos claros, digamos que esto va a ser una emergencia bien larga y claramente para la familia un tema de la pregunta cómo se va a lograrlo. ¿Cuáles son los elementos, Carolina, que aquí hay que tener en consideración desde este punto, digamos, donde habla todavía del inicio de una emergencia que va a ser muy larga? Acá tenemos que considerar que cada persona va a tener su necesidad, principalmente, obviamente, o sea, obviamente va a significar y va a vivir la experiencia traumática de una manera individual. Lo que sí tenemos que visualizar que las personas van a requerir apoyo durante y después de la situación de emergencia. Obviamente ya el antes ya ocurrió, obviamente con todo lo que era, ¿no es cierto?, el aviso, ¿no es cierto?, el tema del apoyo, ¿no es cierto?, a desalojar, ¿no es cierto?, trasladarlo a lugares seguros, pero Claro. sí hoy día yo creo que es importante que nosotros consideremos que tenemos distintas poblaciones, ¿no es cierto?, que están viviendo esta experiencia. Tenemos niñas, niñas adolescentes, tenemos adultos y adultos mayores que van a requerir apoyo en la parte física, psicológica, emocional, espiritual y también obviamente orientaciones para poder desarrollar o poder adaptarse también a esta crisis. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos o por lo menos orientamos? Es que las personas reciban, ¿no es cierto?, un apoyo durante la situación de emergencia, que sean capaces de poder afrontar esto con sus vínculos más cercanos y si no es el caso, obviamente con la gente que genera el apoyo y el acompañamiento en lugares seguros, en la capacidad, ¿no es cierto?, de las personas de poder expresar lo que sienten respecto a esta situación y sobre todo si hay pérdidas de familiares, obviamente, que experimentan ya también un duelo. Sí, partamos por ese punto, el más delicado de todos me imagino que es el duelo y el duelo en plena emergencia. Familias que lloran a sus seres queridos que han perdido, pero también todo, más allá de lo material, digamos, se ha escuchado muchísimo, lo material se recupera, pero evidentemente es una carga que se va sumando a esa tan profunda y esa herida que va a estar toda la vida, que es perder a la familia. ¿Cómo también verlo desde ese punto de vista, desde cómo, más que abordarlo, cómo enfrentarlo o afrontarlo en ese sentido? Una de las cosas que se recomienda, Nicolás, es que las personas tengan el apoyo principalmente para que puedan hablar de, ¿no es cierto?, de lo que les pasa en ese momento. Claro. Tenemos que considerar que muchas de las personas, obviamente, que están en esta situación pueden estar en un estado de shock, de impacto, por lo tanto, deben ajustarse a la realidad de una manera también muy segura, muy cautelosa, muy sin la imposición, ¿no Gradual es cierto?, de dentro de lo decir, ok, posible, ¿no? claro, gradual, que se tome conciencia de la situación y puede ser que dentro de este contexto personas que han perdido a sus seres queridos estén también en un estado de shock, también afectados, ¿no es cierto?, por la situación de la crisis y también pérdida. Por lo tanto, tenemos dos elementos ahí que tenemos que abordar. También cómo nosotros comunicamos la información, cómo nosotros informamos ciertas situaciones, también requiere un cuidado importante, principalmente para no generar, ¿no es cierto?, mayor angustia, ansiedad, estrés, incertidumbre y que puede desarrollar en el tiempo, que puede afectar también, ¿no es cierto?, la salud mental de las personas. Y eso implica, por ejemplo, en si hay algún familiar que no sabe dónde está su ser querido, principalmente no entregar falsas esperanzas, situarlo, ¿no es cierto?, en esta realidad y que eventualmente podría ser, ¿no es Claro. cierto?, una de las víctimas, pero también no sobreinformar con temas que a lo mejor la persona no va a ser capaz de procesar o no va a ser capaz de recibir porque está en un estado de impacto. Entonces ahí yo también creo que una de las cosas que hay que considerar es cómo nosotros también informamos, cómo nosotros entregamos, ¿no es cierto?, ese apoyo, esa contención y durante qué momento.
¿ya? Se espera que en las situaciones de crisis o emergencia están las primeras 72 horas, que en el fondo son de apoyo psicológico, ¿no es cierto?, que es el PAP, los primeros auxilios psicológicos, donde las personas reciben y pueden ser evaluadas de qué es lo que necesitan. En el caso que no se pueda realizar, es importante ir dosificando la información, ir preparando a la persona en un lugar seguro, confiable, con personas en el fondo que tengan, ¿no es cierto?, una empatía, que tengan una comprensión de la situación y que puedan aportar, ¿no es cierto?, en esta tranquilidad dentro del contexto tan abrumador que se vive. Claro, es abrumador, es un concepto que se nota, digamos, en las historias que hemos podido conocer, Carolina, y desde ese punto de vista, la red de apoyo es clave, me imagino. Ahora, hay casos donde la red de apoyo no está físicamente cercana o muchas veces, lamentablemente, no existe. ¿Cómo verlo desde ese punto de vista? Cuando vuelvo al punto de lo que mencionabas, las realidades y cómo se enfrenta esta situación es distinta de persona a persona, no hay un punto, digamos, uniforme en ese sentido. Mira, una de las cosas que nosotros recomendamos o por lo menos hacemos para el trabajo, ¿no es cierto?, de la intervención en crisis, es que cuando no se cuenta, ¿no es cierto?, con figuras significativas o con zonas obviamente de la red cercana, ¿no es cierto?, de Claro. la red de apoyo, es incluso que las mismas personas que están dentro de la comunidad puedan realizar este apoyo. Acá lo importante es que las personas se organicen y que las que tengan, ¿no es cierto?, una capacidad o tengan un afrontamiento distinto, mucho más activo, ¿no es cierto?, que sean, que puedan guiar, ¿no es cierto?, a las personas con mayor dificultad o que tengan una situación de mayor vulnerabilidad, tanto física, ¿no es cierto?, o en este caso, por ejemplo, emocional o psíquica, que las mismas personas pueden hacer la primera contención. Tenemos situaciones de emergencia donde los rescatistas, por ejemplo, o las personas de primera línea no pueden acceder, ¿no es cierto?, a los lugares para poder apoyar a las personas y las mismas personas en las mismas localidades se van apoyando. Claro. Yo creo que cuando no contamos con esa familiaridad, por decirlo de alguna manera, contar con estas personas y poder identificar quiénes son las que están en condiciones de poder brindar apoyo. También es importante que cuando nosotros lo hagamos, siempre traslademos a la persona a un lugar distinto, a Ya, un lugar que esté alejado, ¿no es cierto?, de la zona crítica, ya. en este caso, y que podamos en el fondo brindar un espacio de mayor tranquilidad, Y eso principalmente lo del entendiendo. espacio, perdona Carolina, en términos del trauma que significa el lugar donde se vivió la emergencia in situ, el incendio in situ, la evacuación, por ejemplo. Sí, eso principalmente es para disminuir el impacto y el estrés generado por esta situación, obviamente, traumática o no normativa, en el fondo, que no es esperado que uno viva la experiencia, ¿no es cierto?, de incendio, de evacuación, de, por ejemplo, fallecimiento, incluso no solo de familias, sino que de comunidades donde las personas se conocen, que también quedan afectadas, ¿no es cierto?, por este hecho tan inesperado. Entonces, sí, es trasladarla a un lugar y si ya están en centros de refugio, ¿no es cierto?, que ya están en un lugar, ubicar a la persona incluso en ese mismo espacio, llevarlo a un lugar distinto y ofrecerle el apoyo, qué es lo que necesita, cómo la podemos ayudar, principalmente si la Sí. vemos, en este caso, muy afectada, una persona que está en una crisis, que no logra contenerse, por ejemplo, o que no logra establecer un espacio de tranquilidad, Claro. tenemos que ayudar en Sí, ese ahí, sentido. Carolina, tú mencionabas ofrecer el apoyo. Hay ocasiones, digo, el tiempo, porque los tiempos para cada uno de nosotros es distinto para ir afrontando estas situaciones. Imagínate por lo que puede ser en esta situación en particular. Cuando otra persona ofrece el apoyo y por a veces motivo no se recibe el apoyo, ¿cómo se debe actuar también en ese sentido? Pasa mucho en este tipo de emergencias, que cada uno tiene sus tiempos. Sí, absolutamente. Mira, en este caso, nosotros cuando estamos frente a una situación de crisis, vamos evaluando cuáles son las personas que pueden estar más afectadas, principalmente por, ¿no es cierto?, las reacciones o manifestaciones psicológicas, emocionales y comportamentales. Ahí se genera, ¿no es cierto?, un grupo de profesionales, incluso los rescatistas, las policías o quien esté entrenado puede generar el primer apoyo psicológico y poder evaluar si necesita mantenerlo en el tiempo. Ahora, si tenemos una persona que, por ejemplo, está afectada, pero que en el fondo está respondiendo, está en el fondo adaptándose a la situación, podemos
invitarla, ¿no es cierto? Podemos ofrecerle el apoyo y que ella en el fondo lo pueda tomar cuando lo necesite. Pero hay personas, por ejemplo, que pueden estar con crisis de llanto, que pueden estar muy angustiadas, que es normal, que lo importante es que Lógico. no se deje, o sea, que no dejen que no lo haga, sino que contenerla, y para eso Sí. tenemos recursos. Por ejemplo, te puedo ayudar, por ejemplo, a estar más tranquila, No quieres que me forzar el quede apoyo, no contigo. obligar a recibir ese apoyo. Exactamente, nunca obligar porque la persona puede no estar en condiciones de recibirlo, pero sí ofrecerlo. Por ejemplo, si yo tengo una persona en crisis, poder primero presentarme, en este caso las personas voluntarias que están trabajando, ¿no es cierto?, en el área, Ujú. presentarme, decirle quién soy y que lo voy a apoyar y lo voy a ayudar y qué es lo que necesita. Y en este caso, si está en un estado, ¿no es cierto?, de alteración importante, invitarlo a que haga algunas técnicas de respiración, de relajación, para poder en el fondo ayudar y poder continuar con lo que necesita. Y esas son cosas que los podemos hacer con niños, con adultos, adultos mayores, y que podemos manejar en cierta medida la ansiedad o la angustia Claro. propia, ¿no es cierto?, del acontecimiento. Voy a ese punto, también es bien importante acá cuando hablamos de salud mental. Los niños y niñas de familias que lo han perdido todo, niños y niñas que han perdido también familiares en esta tragedia. Los niños entienden, los niños comprenden, viven, eso sí, el drama de una manera distinta a los adultos, pero van viendo en su entorno, digamos, lo que genera esto. ¿Cuáles son los puntos claves también a considerar en una población más joven, de menor edad? En la población infanto-juvenil, estamos hablando de niñas, niños, adolescentes, entendiendo que todos tienen un proceso, obviamente, del ciclo vital, es que los niños y niñas y los adolescentes, obviamente, que comprenden y están mucho más involucrados, los niños y niñas sean parte también de esta red, ¿no es cierto?, de apoyo y de información. Esconder o no informar a un niño de lo que está ocurriendo puede generar mayor ansiedad o mayor angustia. Lo que se hace es ayudar a que el niño reciba la información de forma clara, de forma sencilla, de una manera adecuándolo, ¿no es cierto?, a su edad, a su desarrollo, ¿no es cierto?, emocional, psíquico, físico, y en el fondo resguardar y reforzar que va a estar con personas vinculadas a él. En este caso, si ha fallecido algún familiar, en el fondo dosificar la información y comentar que él va a estar con personas sanas que lo van a trasladar a un lugar, a la casa de un familiar, que en el camino puede ver situaciones que obviamente no son agradables, que se va a encontrar, ¿no es cierto?, con el despliegue de bomberos, de policía, personas quemadas, y explicar en el fondo que hay una situación de emergencia y que él está siendo llevado a un lugar seguro. Ojalá que los niños, cuando estén en un lugar, obviamente, seguro, acomodado dentro de las condiciones, mantengan ciertas dinámicas habituales: alimentación, sueño, juego, cosa de que también ellos El juego es súper puedan, importante, ¿no? sí, que ellos puedan en el fondo también no vivir la experiencia tan estresante de manera permanente. O sea, lo van a vivir, pero que sea también, obviamente, adecuado a su edad. La sobreinformación para todos genera mucha incertidumbre, mucha angustia, mucha ansiedad. Por lo tanto, tenemos que dosificar la información y entregarla de una forma clara, por canales oficiales. Tenemos que, en el fondo, tratar de comprender que no todos van a recibir la información de la misma manera, y dejar a la persona con poca información también genera incertidumbre, ansiedad, angustia, porque maneja, no tiene el control y tiene muchas dudas. Entonces, hay que ir entregando la información a los niños, hay que ir entregando la información a los adultos y a los adultos mayores, y sobre todo entregando información, ¿no es cierto?, bidireccional a los familiares o a las personas que están en otras zonas, que están preocupados, que esto también afecta también indirectamente a las personas, obviamente, familiares, Claro, amigos, lógico. cercanos de los afectados. Carolina, nuevamente agradecerte que nos hayas acompañado para hablar de un tema importante. Son distintas aristas de esta emergencia que estamos revisando y analizando, poniendo en contexto aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias nuevamente. No, gracias a ti. Y terminar solo con que hay canales de ayuda. Está, por ejemplo, Hospital Digital. Hay otros voluntariados que la gente se informe, se conecte, o en sus centros de salud, si pueden, para que puedan recibir apoyo y que sean, en el fondo, acompañados en el proceso. De todas maneras. Gracias nuevamente. Buena tarde.